Los saludo de una manera muy especial en este día, 23 de febrero del año 2022. Quiero llevar esa buena nueva a través de estos mensajes, de estos videos con base en los textos bíblicos de la liturgia del día de hoy, porque siempre la palabra de Dios nos está enseñando, nos está formando nuestro carácter en Cristo. Y por eso es muy importante que nosotros como creyentes realmente si decimos que amamos a Dios, debemos procurar día tras día que su palabra se haga viva y eficaz en nuestras vidas, que se lleve a la práctica, que la cumplamos, porque de nada nos sirve que estén las normas, los decretos, los preceptos no solamente del Señor, sino de la misma vida civil. De nada nos sirven a nosotros que estén ahí las normas si nosotros no las cumplimos o no las aplicamos en nuestra vida. De esa misma forma, todas los preceptos, los decretos, los mandatos que establece el Señor a través de su palabra, debemos intentar cada día llevarlos a la práctica, hacerlos realidad y hacerlos efectivos en nuestra vida, porque eso nos lleva a la vida eterna, eso nos lleva a caminar en el camino que es el Señor, que es el camino, la verdad y la vida. Por eso quiero compartir estos mensajes que están en la palabra de Dios. La primera lectura es tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 4, versículos del 13 al 17. Queridos hermanos, ustedes dicen, mañana o pasado iremos a esa ciudad y pasaremos allí el año negociando y ganando dinero. Y ni siquiera saben qué pasará mañana. Pues, ¿qué es la vida? Una nube que aparece un momento y enseguida desaparece. Deben decir así, si el Señor lo quiere y vivimos, haremos esto o lo otro. En vez de eso, no paran de hacer grandes proyectos, fanfarroneando y toda jactancia de ese estilo es mala cosa. Al fin y al cabo, quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace, es culpable. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 49. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Escuchen esto, todas las naciones, escúchenlo, habitantes del orbe, plebeyos y nobles, ricos y pobres. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué habré de temer los días aciagos, cuando me cerquen y acechen los malvados, que confían en su opulencia y se jactan de sus inmensas riquezas? Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si nadie puede salvarse ni dar a Dios un rescate, es tan caro el rescate de la vida que nunca les bastará para vivir perpetuamente sin bajar a la losa. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Miren, los sabios mueren, lo mismo que perecen los ignorantes y necios, y legan sus riquezas a extraños. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 40. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no es de los nuestros. Jesús respondió: No se lo impidan, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre bondadoso, te damos infinitas gracias por este día que nos regalas en esta tierra,
Gracias, Señor, por la multitud de bendiciones que derramas sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestras circunstancias, nuestras situaciones, porque sabemos, Señor, que tú siempre tienes el control de absolutamente todo lo que pasa en nuestra vida. Hoy te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos que nos inundes con la presencia del Espíritu Santo, que sea tu Espíritu Santo el que nos conduzca a toda verdad, que nos dé ese discernimiento para poder entender y comprender tu palabra, Señor, y para hacerla realidad en nuestra vida. Llénanos de esa sabiduría que viene del cielo y que nos hace entender esta palabra tuya y darnos la fuerza, Señor, para cumplirla. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los seres humanos en muchas oportunidades, casi todos tenemos sueños, tenemos proyectos, tenemos planes, queremos hacer cosas. Sin embargo, no le pedimos a Dios, no se nos ponemos de presente a Dios, no le consultamos a Dios si esa es su voluntad, no decimos, como nos dice en este texto de la primera lectura, si Dios quiere y el Señor quiere y vivimos, haremos esto o lo otro. Es la voluntad del Señor la que siempre está realizándose en todo momento y en toda circunstancia. Por eso es muy importante que nosotros entendamos que todo lo que nosotros vamos a hacer, todo lo que soñamos hacer, lo que proyectamos hacer, debemos ponérselo antes de presente al Señor para que sea el que nos guíe, el que nos oriente, el que nos ilumine. Por eso es que ocurren tantas equivocaciones en nuestra vida, porque hacemos las cosas sin preguntarle, hacemos las cosas sin ponérselas de presente al Señor primero, no después de. Porque lamentablemente cuando estamos en situaciones de dificultad, en situaciones de escasez financiera, sin trabajo, con problemas familiares, quizás nuestros hijos en muchas situaciones conflictivas, ahí sí acudimos al Señor. Lo que aquí el texto bíblico nos está diciendo es que antes de hacer algo, presentémoselo al Señor. Cuando nosotros le comentamos al Señor lo que queremos hacer y le decimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, cuando se dan las cosas estamos actuando convencidos y seguros de que es Dios el que nos está orientando, y eso nos da seguridad de que vamos a obtener éxito en todo lo que hagamos. Pero cuando no lo hacemos y no lo hacemos por nuestro propio capricho, por nuestra propia cuenta, tenemos muchas dificultades, planes que fracasan, pérdidas de dinero, empresas que se quiebran, capitales que se desaparecen, familias que se destruyen. ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, hacemos las cosas como nosotros lo entendemos o como nosotros lo queremos y no poniéndoselas de presente a Dios. Entonces este texto de la carta de Santiago nos está diciendo que nosotros hacemos planes, soñamos, hacemos cosas, pero no, estamos muy lejos de preguntarle al Señor. Y por eso Él dice que lo correcto es decir, si el Señor lo quiere, es decir, si Él quiere hacer su voluntad y vivimos, haremos esto o haremos lo otro. Entonces esto es darle realmente el señorío a Dios en nuestra vida, que Él sea el que nos guíe, el que nos oriente, el que nos enseñe, con la convicción, repito, de que si nosotros le ponemos algo de presente y Él va abriendo los caminos, abriendo las puertas a eso que nosotros soñamos, tenemos la convicción y la certeza de que de que tenemos su aval, de que tenemos su ayuda, y por eso vamos a tener éxito en todo lo que emprendamos. La situación es antes de y no después de. Entonces, cambiar o invertir esas situaciones que muchas veces nos traen tanto dolor, tanta tristeza, tantas lágrimas, porque nos equivocamos mucho al hacer lo que nosotros creemos que es lo correcto, que es lo bueno, y resulta que eso lo que nos ha traído es desgracia, ruinas, problemas, conflictos, etc. Entonces, en esta primera enseñanza es que hagamos
le presentemos las cosas antes a Dios y digamos, si tú quieres, Señor, haremos esto o haremos lo otro. Y dice en el texto bíblico que quien conoce el bien que debe hacer y no lo hace es culpable. Cuando nosotros también pecamos por omisión, de no hacer algo que debíamos hacer. Y nosotros somos llamados todos a hacer siempre el bien. Fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, para hacer siempre el bien. Entonces sí que sabemos que tenemos que hacer el bien, pero actuamos haciendo el mal, pues obviamente que nos vamos a equivocar, vamos a cometer errores, equivocaciones graves que muchas veces nos cuestan hasta la vida misma. Entonces estas dos enseñanzas nos deben quedar del día de hoy, de la primera lectura. Esto es, la primera es siempre ponerle presente a Dios las cosas y decir si el Señor lo quiere y vivimos, haremos tal o cual cosa. Consultarle siempre a Él los proyectos, los planes, los deseos, los anhelos de nuestro corazón, para que Él sea el que nos guíe y nos oriente. Y el segundo es que siempre estamos llamados a hacer el bien, y si no hacemos el bien debiendo hacerlo, entonces somos ¿qué? Culpables, porque también pecamos por omisión, por no hacer aquello que debíamos hacer, que es que siempre el bien. Al mal no le podemos responder con mal, sino al mal le tenemos que responder ¿con qué? Con bien. Y miremos lo que dice algo que es muy importante en el Evangelio. Hay personas que esto fue lo que vieron aquí los discípulos de Jesús. Vieron a una persona que estaba echando demonios en el nombre del Señor, y ellos quisieron impedírselo porque no era discípulo, porque no pertenecía al grupo de ellos. Entonces Jesús les dice que no se lo impidan, que lo dejen hacer, porque Él está haciendo lo correcto, está haciendo el bien, aun cuando no sea del grupo de ellos. Jesús entonces dice una frase que es absolutamente fundamental en nuestra vida: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Cuando hacemos el bien, cuando respetamos al otro, cuando ayudamos, cuando servimos, así no seamos creyentes, porque hay muchas personas que dicen: yo no creo en Dios, yo no soy practicante, esas cosas para mí no existen. Hay muchas personas que dicen eso, pero son personas que están haciendo el bien, que actúan correctamente, que aman, que sirven, que son misericordiosas. Entonces, y al contrario, hay otras que dicen: yo creo en Dios, yo voy a misa, yo me confieso, yo ayudo, yo sirvo en la parroquia, pero realmente su corazón está muy alejado de Dios. Entonces, en el caso del Evangelio, los discípulos le están diciendo a Jesús: es alguien que hace el bien, expulsando demonios, sanando personas, ayudando a los demás, quitando el rencor, el odio, el egoísmo de otras personas. Está haciendo ¿qué? El bien, aun cuando no sea creyente. Pero hay otros creyentes que son, o se dicen ser creyentes, pero no hacen el bien, sino siempre actúan de manera egoísta, envidiosa, soberbia, altanera, excluyente. No sé, la idea es entonces que en este caso el Señor nos está diciendo que el que no está en contra de lo que hace el Señor, sino por el contrario hace las cosas que Dios vino a decir, entonces está también, dice acá, el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Esto es algo muy importante que nosotros tengamos en cuenta. ¿Cómo estás actuando tú? ¿Estás actuando siempre haciendo el bien, siempre perdonando, siempre amando a la otra persona, siempre teniendo en consideración cómo ayudas, cómo consuelas con un abrazo, con un aporte, no solamente material y de dinero o de cosas, sino con buenas palabras, con el buen trato a los demás, con la humildad, con el servicio? ¿Cómo estás actuando tú? Esto es un derrotero que nos sirve a nosotros mucho, porque todos los seres humanos en nuestro corazón tenemos esa semilla espiritual que Dios nos puso a cada uno de nosotros, y nosotros todos sabemos qué es hacer el bien o qué es hacer el mal. Y entonces aquí Jesús está diciendo que el que no está contra nosotros, el que
Obviamente que las obras del mal, del enemigo, están en contra de Dios. Hacer lo contrario a lo que Dios nos pide es ir en contra de Dios y a favor de nuestro enemigo. Pero Él está diciendo acá que el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Entonces debemos nosotros, reitero, siempre, no solamente de palabras, sino de obra, hacer el bien, hacer lo correcto, hacer lo que es honesto, hacer lo que es recto ante los ojos de Dios. Y para eso necesitamos mucho la presencia del Espíritu Santo, que es el que nos revela, que es el que nos muestra, que es el que nos hace reconocer realmente cuáles son las cosas de Dios y cuáles son las cosas del mundo. Dice en el Salmo: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es el humilde, el que pone su confianza plena en Dios, el que sabe que necesita a Dios por encima de todo y ama a Dios por encima de cualquier situación, encima de cualquier circunstancia. Por eso vamos a darle gracias en este día a nuestro Padre Celestial por su bondad, por su maravillosa misericordia, esa misericordia que hace que no nos trate según nuestros pecados, sino como su corazón lo dice, por su gracia. Padre Celestial, te damos infinitas gracias. Gracias por tu amor, gracias Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestra ignorancia, a pesar de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, tú nos amas, Señor, y haces salir el sol para buenos y para malos, haces caer la lluvia para justos y para injustos, porque tú no tienes acepción de personas. Hoy te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, esa palabra que nos edifica, que nos nutre, que alimenta nuestro espíritu. Señor, ayúdanos a reconocer que tú eres el que tiene el control, que queremos hacer cada día tu voluntad, que la vida no depende de nosotros, que la vida, así como dice Santiago, es una nube que aparece de un momento y al segundo siguiente desaparece. Tú eres, Señor, el dueño absoluto de nuestra vida. Por eso te pedimos, Señor, que la podamos vivir cada día, cada momento con intensidad, recordando, Señor, que tú eres el que tienes el control de todas las cosas que pasan en ella. Hoy te ponemos en tus manos, Señor, nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro cuerpo, para que tú los santifiques, Señor, tú los consagres a ti, para que podamos ver, Señor, siempre cómo hacer el bien ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, y no permita, Señor, que nos apartemos de ti en un momento. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que podamos nosotros estar siempre a favor de tu obra, Señor, a favor tuyo, a favor de tus principios, a favor de tus preceptos y de tus normas. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo inunde nuestra vida y que nos guíe en cada paso que nosotros demos, que nos guíe hacia ti, Señor, y hacia la vida eterna. Por eso te exaltamos, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo. Esperamos hacerlo, Señor, hasta que la muerte nos llame a tu presencia y podamos verte, Señor, cara a cara. Ese es el anhelo más ardiente en nuestro corazón. Por eso te decimos, Señor, que nos des una bendición en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.